Bueno, ¿se ve bien? Sí, 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 profe. profe. Bueno, la clase pasada empezamos a ver algo de funciones. Estuvimos viendo de qué manera puede venir definida una función, cuándo una relación es función, de qué manera se puede representar una función. Vimos el dominio de una función, que eran los valores que hacían, los valores de la variable que hacían que todas las cuentas tuvieran sentido. Dijimos que teníamos que tener cuidado con las funciones definidas en forma de fracción o racionales, y con las funciones de raíces de índice par, ¿no? Donde el argumento podía ser una expresión algebraica y le teníamos que pedir que fuera no negativa. Después hablamos del rango o imagen de la función, hablamos de cuándo una función era creciente o decreciente en intervalos del dominio, hablamos de máximos y mínimos, y también hablamos de la paridad, ¿sí? En lo que se refiere a la imagen, el crecimiento, los máximos y los mínimos, eso lo vamos a responder solo si contamos con la gráfica de la función, ¿sí? El dominio se puede calcular algebraicamente, las raíces también, y la paridad se puede demostrar también algebraicamente. Así que todo lo que podamos demostrar algebraicamente lo vamos a hacer, y lo que no, vamos a necesitar del gráfico para poder analizarlo, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con una listita de funciones que vamos a llamar funciones básicas, donde a partir de esas funciones y aplicándole algunas transformaciones, vamos a generar nuevas funciones. Es decir, para que se entienda, esta lista de funciones van a ser como una especie de stencil, ¿sí? Después yo voy a, imagínense que ustedes tienen un papel con la función calada, digamos, donde la apoyan sobre cualquier lugar y pueden pintar la curva que describe la gráfica. Bueno, si ese papel yo lo puedo desplazar por el plano, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, la gráfica en algunos casos no se va a modificar, simplemente va a cambiar la posición en el plano, ¿sí? A eso nos vamos a referir cuando trabajemos con transformaciones rígidas, ¿sí? Las transformaciones rígidas que se le pueden hacer a una función son traslaciones o simetrías. ¿Qué significa esto? Que la gráfica de la función conserva su forma, pero se traslada horizontalmente o verticalmente, o bien se refleja respecto del eje X o respecto del eje Y, ¿sí? Pero la forma de la curva que describe la gráfica se va a mantener. Y después hay otro tipo de transformaciones, que son las llamadas no rígidas, que esas otras transformaciones sí deforman la gráfica, la ensanchan, la angostan, la presionan sobre el eje Y, la presionan sobre el eje X, la deforman, pierden su estética, por así decirlo, ¿sí? Bueno, de esa lista de funciones básicas vamos a trabajar hoy, y vamos a mechar la listita de funciones básicas con lo que estuvimos viendo la clase pasada, con el análisis gráfico hoy del dominio, de la imagen, de las raíces, del crecimiento y todo lo demás, y después vamos a ver en GeoGebra cómo afectan estas transformaciones a las funciones básicas, ¿sí? La primera que vamos a trabajar es la función identidad, la función y igual a x. Lo que les voy a pedir que hagamos de ahora en adelante es, cada vez que trabajemos con una función básica, vamos a recordar al menos un par de puntos como mínimo que sean referente de nuestra gráfica. En el caso de la función identidad pasa por el origen de coordenadas, por 0, 0, y por todos los puntos del plano donde la primera y la segunda componente son iguales, ¿sí? Así que con que tengamos 2 puntos en el plano, yo ya, imagínense que esos 2 puntitos son de donde yo voy a despegar a la gráfica del plano y moverla hacia otro lugar, Eso lo vamos a tratar de tener en cuenta. Bueno, esta función identidad, ¿qué dominio tiene? Y si la miramos es una función polinómica. La clase pasada dijimos que la función es polinómica, ¿qué dominio tiene?
Todos los infinitos. Todos los reales, que los podemos escribir así, o también podemos decir para todo x que pertenece a los reales, o también podemos decir el intervalo de menos infinito a más infinito. Son tres variantes, o, cualquiera de las tres está bien como definición de dominio de esta función, ¿sí? Ok. Como rango, tengo que mirar la imagen. Ahora, si x e y son los dos iguales, acuérdense que el dominio lo miro sobre el eje x, ¿no? Y la imagen o rango la miro sobre el eje y. Si x asume todos los valores reales posibles y la x es igual a la y, el rango de esta función, ¿quién va a ser? Va a ser el mismo. Lo mismo, todos los reales, o lo escriben así, o lo escriben como intervalo, como ustedes quieran, ¿sí? ¿Alguien me recuerda la definición de raíz? La definición de raíz de una función. Es cuando la función corta con el eje X. ¿Cuál es la definición esa? Cuando el valor de x es 0. Claro. Perdón, cuando el valor de y es 0. Cuando el Pero valor acá de vale y lo mismo, así que... cuando el valor de y es 0, tampoco es exactamente la definición, pero se va aproximando un poquito más. Porque si yo acá pongo la función y igual a 0, estaría diciendo qué cosa. Y igual a 0. El dominio es el conjunto de todos los valores de la variable independiente para los cuales la función está definida. Es el dominio, pero yo quiero que me digan las raíces. Las raíces. La definición. Ya tienen que ir estudiando, ¿eh? ¿De dónde salen las raíces? Es donde y se hace 0, perfecto, pero esa no puedo pasar a defender una materia y decir la raíz de una función es cuando y se hace 0. No, tengo que dar una definición. La intersección con el eje X. No, eso es una interpretación gráfica. De la clase pasada lo machacamos, que Ayelén me había hecho una pregunta respecto de un gráfico, y yo le hice volver a releer la definición y volver a leer la definición. ¿Se acuerdan? Son los valores de la variable que pertenecen al dominio de la función para los cuales la función se anula. ¿Sí? En este caso la variable es x. Se llama x la variable, se podría llamar de cualquier otra forma. Entonces son los x del dominio que hacen 0 a la función. Los x que pertenecen al dominio que hacen 0 a la función. ¿Sí? Esta función se hace 0. Bueno, acá en el gráfico podemos observar que es la intersección con el eje de las x. ¿Sí? Gráficamente sería la interpretación de raíz, pero la definición de raíz es el valor de la variable que pertenece al dominio de la función, tal que la función para ese valor se anula. ¿Sí? Entonces, ¿qué respondo con respecto a las raíces de esta función básica? ¿Qué doy como respuesta? ¿Tiene raíces? El punto 0, Sí, punto con 0. Bueno, pero ¿cómo X pongo igual a respuesta? 0. X igual a 0. Es el valor de la variable que hace 0 a la función. No se olviden de eso, ¿sí? Es el valor de la variable que hace 0 a la función. X es la variable. X se hace 0, perdón, y se hace 0 cuando X vale 0. ¿Sí? Cuando yo voy a hablar de crecimiento, voy a hablar de las funciones creciente o decreciente o constante. Son tres las variantes que hay, ¿sí? Y dijimos que los intervalos de crecimiento de la función son intervalos del dominio. Como el dominio es todo R, yo tengo que cubrir todo el dominio con creciente, decreciente o constante. Puede ser que ocurran las tres cosas, puede ser que ocurra una sola, puede ser que ocurran dos. ¿Sí? En este caso se observa que la función es creciente. Si yo quiero hacer el trazo de izquierda a derecha, lo tengo que hacer hacia arriba. Y si no, podemos observar que a medida que x toma valores cada vez más grandes, la y también asume valores cada vez más grandes. Las dos variables se comportan de la misma manera. Por lo tanto, ¿qué intervalo del dominio hace que, en qué intervalo del dominio esta función es creciente? Es creciente en todo su dominio. Esta función es creciente en todo R, o en todo su dominio,
como quieran llamar. ¿Sí? Este C más y este C menos designan el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad, que no lo definimos en la clase pasada, pero es natural pensar cuándo la función es positiva, para qué valores del dominio la función es positiva, es decir, la gráfica queda por sobre el eje de las X, y para qué valores la función es negativa, es decir, la gráfica queda por debajo del eje de las X. Estos conjuntos de positividad y de negatividad también se pueden sacar algebraicamente, porque cuando uno calcula algebraicamente las raíces, está calculando los ceros de la función, y donde la función no es cero, o es positiva o es negativa. ¿Sí? En este caso, ¿en qué intervalo del dominio esta función básica igual a x es positiva? En 1. ¿Solamente para x igual a 1 es positiva? De cero a más infinito. Desde 0 a más infinito. Desde 0 a Claro. más infinito. Los infinitos van abiertos. ¿Y el 0 lo incluyo o no lo incluyo? Sí, Si lo incluyo, estoy diciendo que 0 cuenta como un número positivo. ¿Es cierto eso? No, para mí es de 1. fue la charla pasada. Exactamente, lo dejo sin incluir. La charla pasada fue si era par o no era par. Sí. Y negativa, Esta es si es positivo o no. claro. De menos infinito a 0. Exactamente, en los valores donde la función no es 0. En el intervalo de menos infinito a 0. Fíjense que estos dos intervalos, sin contar el 0, ¿no? Cubren todo, los dos intervalos y el 0 de la raíz, cubren todo el dominio. ¿Sí? Máximos y mínimos, gráficamente, sí. Pero no se pone corchete para no incluir el 0, pero No, corchete indica que lo cuento, que lo tengo en cuenta, que lo tomo. ¿No? Si yo pongo corchete estoy diciendo que llego hasta 0 y el 0 entra en el conjunto. Acá no entra en el conjunto el 0. yo ¿Sí? lo tenía como que era al revés. No, el corchete incluye, el paréntesis no. Bien, máximos y mínimos, yo tengo que encontrar algún valor en la gráfica de manera tal que si yo tomo un intervalo alrededor de la variable donde encontré ese valor, no haya nadie más grande que él o nadie más chico que él. Por decirlo de otra manera, yo voy a localizar un máximo o un mínimo cuando hay un cambio en el crecimiento de la función. ¿Sí? Cuando la función viene creciendo, la función viene creciendo y de repente empieza a decrecer, acá hay un máximo. ¿Sí? En ese punto. Ahora, si la función decrece y después de un determinado momento empieza a crecer, acá hay un mínimo. Así voy a localizar los máximos y los mínimos, ¿sí? Cuando hay un cambio en el crecimiento. Solo gráficamente. En este caso, mi función básica es creciente en todo su dominio, así que máximos y mínimos no tiene. ¿Está? No tiene. Y en cuanto a la paridad, ¿qué podemos decir? Acá no le podemos errar por dos motivos. Uno, porque tenemos el gráfico, y dos, porque tenemos la fórmula. Podemos demostrarlo si nos equivocamos. Esta función es par. ¿Es Para mí es simétrica? par. ¿Es simétrica respecto del eje Y? Si yo tomo este punto y me voy hasta el eje Y, ¿hay otro punto de Es este impar. lado? No. Par no es. Si yo tomo un punto acá y voy hasta el origen, ¿hay otro punto a la misma distancia del otro lado? No, no es par ni impar para mí. A ver, Para mí es impar. y x toma el valor a y x toma el valor menos a. ¿Cómo queda la función? Y igual a, y acá ¿cómo queda? Y igual a menos a. Ah, ¿es igual a menos a? No. No, entonces no es par. A, ¿es opuesto de menos a? Sí. Tampoco. Sí, son opuestos. Esto acordate que significa opuesto Ah, de. sí. Perdón. Son opuestos, entonces la función es impar. Profe, ¿Sí? una pregunta con eso de par e impar. Viste que está lo de simétrico al eje X y simétrico con el eje Y. ¿Solo es simétrico del No, eje con Y? el eje ¿es X par? no. Es simétrico respecto del eje Y Ah, es, y al origen, sí. y del origen, no Bien. del eje X, porque si es del eje X no Claro. funciona. Del origen es, yo tomo un punto cualquiera
me voy hasta el origen y a la misma distancia del origen del otro lado tiene que haber otro puntito simétrico. Acá se ve claramente, ¿no? Que todos los puntos son simétricos. ¿Sí? Entonces, esta función y igual a x es impar. ¿Sí? Para valores opuestos de la x le corresponden imágenes opuestas. ¿Está? Bien. Esta es la más sencilla de las funciones básicas. ¿Sí? La que le sigue es la función x cuadrado, que es bastante también conocida por todos, cuya gráfica es esta parábola. ¿Qué puntitos vamos a tener que localizar para después mover esta parábola del plano? Bueno, este punto que es el vértice de la parábola sería uno de los cuales yo podría desprender para trazar la gráfica de la parábola, y podríamos tomar el 1, 1 como un punto de referencia, y el menos 1, 1 como otro punto de referencia. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera mover a la parábola, voy a mover estos tres puntos, como en conjunto, digamos, ¿no? Como agrupados. Cuando yo muevo estos tres puntos en el plano, si yo pongo esos tres puntitos acá, bueno, ahí trazaré la gráfica de la parábola. ¿Sí? Va a mantener la misma forma, pero en otro lugar del plano. Esa es la idea, que uno pueda identificar esos puntos. Así que de la parábola podemos identificar el punto 0, 0, el punto de coordenadas 1, 1, y el punto de coordenadas menos 1, 1. ¿Sí? Esos tres podríamos tenerlo como referencia. Bien, ¿qué dominio tiene la función cuadrática? Es polinómica. Todos los reales. Todos los reales. ¿Qué rango tiene la función cuadrática? Miro en el gráfico. 0, punto y coma más infinito. Bien, y acá, acuérdense que los infinitos van abiertos, ¿el 0 lo incluyo o no lo incluyo? ¿Forma parte de la gráfica el 0? Creo que sí. Sí, entonces le ponemos el corchete. Forma parte de la gráfica y además toca el eje X en 0, por lo tanto, X igual a 0 es una raíz de esta función. Ujú. Bien, vamos con el intervalo de crecimiento, decrecimiento. ¿La parábola es toda creciente? No, No. ¿Dónde crece esta parábola? ¿En qué intervalo del dominio crece? O recorramos el dominio de menos infinito a más infinito. Si yo vengo caminando por menos infinito, ¿qué le pasa a la parábola a medida que yo avanzo? Va decrece. decreciendo. Decrece. ¿Hasta dónde decrece? Hasta el Hasta 0. 0. Hasta que llego a 0. Entonces podemos decir que decrece en el intervalo de menos infinito a 0. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento los vamos a poner siempre abiertos, ¿sí? Ujú. Y si sigo caminando desde 0 hasta más infinito, a medida que aumentan los valores de x, ¿qué pasa con la parábola? Crece. Crece. O sea que en el intervalo de 0 a más infinito, la función crece, ¿sí? No es constante en ninguna parte. Bien, ¿cuándo es positiva esta función? ¿Cuándo queda por encima del eje X? ¿Para qué intervalos del dominio queda arriba del eje X? Todo su dominio. ¿En todo su dominio? ¿En todo R es positiva? Acuérdense que la función donde no es 0, o es positiva o es negativa. Y esta tiene un Claro, 0. entonces Ah, es claro. desde menos infinito hasta 0 y Incluir. de 0 hasta Perfecto, sin incluir el 0. infinito. ¿Sí? ¿Se puede decir de manera sintética así? ¿Es positiva para todos menos para el 0? Sí. Si X no es 0, es siempre positiva. ¿Sí? Negativa obviamente no es. ¿Está? Ujú. Y si no ponemos O, ponemos como dijo, creo que Ayelen, de menos infinito a 0, unión de 0 a más infinito. Sin incluir el 0, ¿no? Porque en 0 vale 0. ¿Sí? Pero de forma sintética por ahí es más fácil poner X distinto de 0. ¿Sí? Es más cortito. Bueno, esta no se me duerma, che. ¿Esta función tiene máximo o mínimo? No, ¿Hay un No, cambio sí. en el crecimiento? Sí, ¿A dónde se produce el cambio? en el El 0, cero. punto y coma 0. En el 0. En X igual a 0, ¿cuánto vale la función? ese Cero. es el mínimo.
En x igual a 0 la función vale 0. ¿Se ve que es el mínimo de todos? ¿No hay valores más chiquitos que 0? Entonces decimos que hay un mínimo en y igual a 0. Ujú. Bien. ¿Y es par o impar esta función? ¿O ninguna de las dos cosas? Par. Es Par. par. A valores opuestos de x le corresponde la misma imagen. ¿Sí? Así que esta función es par. ¿Bien? ¿Seguimos? Otra básica, x cubo. Otra básica, x cubo. ¿De dónde voy a desprender esta función para trasladarla por el plano? La voy a pinchar acá, en 0, 0. La voy a pinchar acá, en 1, 1. Y la voy a pinchar acá, en menos 1, menos 1. Estos tres puntitos, si yo los muevo en el plano y quiero volver a representar, es como que el dibujito es el mismo. Yo con que localice esos tres, después le doy la misma forma, en otro lugar del plano. Si lo pongo acá, acá y acá, yo ya sé que esto va a ser así para arriba y así para abajo, con esta formita. ¿Sí? Bueno, no tan chueco como lo hice yo, pero la idea de localizar esos tres puntitos es tener la referencia para moverla por el plano. 1, 1, 0, 0 y menos 1, menos 1. ¿Sí? Esos van a ser mis tres puntos de referencia a la hora de trasladar esta función. Bueno, el dominio, nuevamente polinómica, todo R. El rango se ve, ¿no? Esto sigue subiendo indefinidamente y esto baja indefinidamente. Así que el rango Para también es reales. todo R. ¿Sí? ¿Tiene raíces? Sí, en 0, 0. Sí. En 0, 0 no sería la respuesta que estoy esperando. X igual 0. X igual a X igual a 0. Ahí está. ¿La función crece, decrece o es constante? Crece. No, Sí, Vengo crece. caminando de menos infinito a más infinito. A medida que aumentan los valores de X, ¿qué va pasando con los valores de Y? sí, van Aumenta X, creciendo. crece, siempre crece. Siempre va hacia arriba. De izquierda a derecha va siempre hacia arriba. ¿Sí? Cambia la forma, la curvatura, pero sigue subiendo. Así que crece en todo su dominio. Crece en todo R, como ustedes quieran. ¿Sí? ¿Dónde es positiva la función esta? De 0 a más infinito. De 0 a más infinito. ¿Y negativa? En menos infinito 0. De menos infinito a 0. ¿Se observa algún máximo o algún mínimo? No. No. Valores opuestos de la X. 1 y menos 1. ¿Qué pasa con las imágenes? Y Son opuestas. ¿No? Son opuestas. ¿Y eso qué significa? entonces es impar. Es impar. Para la función. ¿Sí? Habíamos igual charlado, ¿se acuerdan en la clase pasada que si el polinomio era un polinomio donde todos los exponentes eran pares, la función iba a ser par, y si todos los exponentes eran impares, la función iba a ser impar. ¿Se acuerdan? Ujú. Bien. Esta módulo de X o valor absoluto de X, ¿sí? Módulo o valor absoluto. Nunca definimos el módulo o valor absoluto, ¿sí? El módulo o el valor absoluto de un número es el mismo número si ese número es positivo o es 0, y es el opuesto de ese número si ese número es negativo, ¿sí? Fíjense que el valor absoluto se puede pensar como una función definida por partes, ¿eh? Si X es mayor o igual que 0, el módulo de X coincide con el mismo número, ¿ves? 0 coincide con 0, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, 5 con 5, ¿sí? Ahora, si X es un número negativo, el valor absoluto coincide con el opuesto. El menos 1 con 1, el menos 2 con el opuesto, 2, el menos 3 con el opuesto, 3. Entonces la gráfica queda esta especie de B corta, ¿sí? Puntos de referencia para pincharla en otro lugar del plano, el 0, 0, el 1, 1, medio como que todas tienen los mismos valores, ¿no? Y el menos 1, 1. Eso las hace más simples, por eso son básicas, las llamamos básicas, ¿sí?
Bueno, vamos rapidito porque se ve todo rápido. Acá se ve todo perfectamente. Dominio. Los reales. Todos los reales, no hay ni división ni raíz de índice par. Rango, Desde De cero a- cero, sin incluirlo, hasta... ¿forma más parte de la infinito. gráfica el cero? No. ¿O sí? Sí, A ver. Si x vale 0, me da 0 la función. Está en la Ah, primera parte. Lo tengo que incluir el 0, ¿sí? ¿Raíces Sí. tiene? Sí, x vale Sí, 0. X igual Cuando a x 0. vale 0. Solamente x igual a 0. Bien. Esta función crece y decrece. Ajá. ¿Me dicen dónde crece y dónde decrece? Crece desde 0 hasta infinito ¿Eh? y decrece desde menos 0 hasta infinito. Desde Sí, te entendí. menos infinito hasta 0. Te entendí, te entendí. Bien. Esta función valor absoluto módulo, tomen con pinzas lo que les voy a decir, pero se comporta de manera muy similar a la cuadrática. ¿Sí? Hasta podríamos decir que es una cuadrática deformada que pincha, pero tiene casi el mismo comportamiento que la función cuadrática. ¿Sí? Casi. Bien, ¿dónde es positiva esta función módulo? Desde 0 hasta infinito. en todo su dominio. Todo su dominio, pero en un lugar se hace 0, así que el 0 no es positivo. No puede ser en todo su dominio. Entonces es desde menos infinito Más cortito, en x todo distinto menos a en el 0. 0, ¿no? X Negativo. distinto de eso. Exacto, ¿sí? Que es lo mismo que decir de menos infinito a 0 sin incluir unión de 0 en adelante. Bien, máximo, mínimo, ¿tiene esta función? Mínimo, El sí. mínimo en 0. Sí, Cero. mínimo. Tiene un mínimo en En i 0. igual a 0. ¿Y es par o es impar? ¿O no es ninguna de las dos? Es par, ¿Por qué ¿sí? no? Ah, Es simétrica respecto del eje y. Valores Bien. opuestos de x tienen la misma imagen. ¿Sí? Ujú. Bueno, ahora van a ver que el análisis es más o menos el mismo en la mayoría de los casos. Acá nos encontramos con una que empieza a tener problemas. Tiene problemas en su dominio. Ya el dominio de esta, por más que sea básica, no es todos los reales. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los positivos. ¿A 0 no Todos se le los puede reales. calcular la raíz? ¿Cuánto da la El raíz de 0? dominio, 0. Pero Entonces, no son todos los Eh. positivos del dominio solamente. Entonces el dominio es cuando x vale mayor o igual que 0. Perfecto. Lo ¿Así? podemos escribir así, o podemos escribirlo así, como ustedes quieran. Ah, no marcamos los puntos de referencia de esta. 0, 0 sería 1, y 1, 1 podría ser el otro. ¿Sí? Ujú. Y tiene esta formita. 1. Ahí va. El rango de esta función. Se ve también, ¿no? ¿Quién sería? Miro en el eje Y. De 0 a más infinito. Y mayor. También de 0 a más infinito. Muy bien. ¿Tiene raíces? El Sí, 0, 0. 0. X, X igual a 0. Ahí va. Vamos, a fin de año va a salir. Para fin de año sale. ¿Es creciente o decreciente? O ninguna de las dos Creciente. cosas. Es creciente. ¿Dónde crece? Desde 0 hasta infinito. Perfecto. ¿Crece en todo su dominio? Sí. Bien. ¿Dónde es positiva? Raíz todo su cuadrada. dominio. En todo su dominio. No es negativa,
¿Tiene máximos o mínimos? Mínimo No. en 0. No, ¿Por Mínimo qué? en 0, no hay nadie más chiquito que porque 0. no cambia de No cambia decrece o decrece. porque no tengo función del otro lado, pero ¿hay alguien más chico que 0 en toda la gráfica? Ah, no. No, en 0. No hay nadie más Yo chico estoy que loca. 0, o sea que el mínimo está en 0. Bien. Bien. ¿Puede ser par o impar esta función? Y a gancho. Ni a gancho, porque el dominio no es simétrico respecto de 0. Ya el dominio me está diciendo que no va a ser ni par ni impar. Si la función está definida en un dominio, el 0 tiene que caer en el medio de ese dominio para que sea par o impar de movida. Y acá el dominio no me lo permite, así que esta función no tiene paridad tampoco. ¿Sí? Y la última es otra que tiene Ay. problemas, es la función racional 1 sobre x. A lo mejor ustedes la conocen como homográfica. ¿Sí? Esto también No. La racional. Bueno, para nosotros es racional, pero para algunos capaz que la conocen como homográfica. ¿Sí? La homográfica vamos a tomar como referencia el 1, 1 y el menos 1, menos 1. Esos van a ser mis únicos puntos de referencia, porque a diferencia de las demás funciones, ¿qué le pasa a esta función en el dominio? ¿No tiene raíces? No tiene raíces, perfecto. No corta el eje X. Como dominio, ¿qué ponemos? Todos los x distintos de 0. Perfecto. X no puede ser 0, porque no podemos dividir por 0. ¿Y el rango? Pasa lo También mismo. los distintos de 0. Exactamente, pero ahora pongo Y distinto de 0, ¿no? Porque el rango lo mira sobre el eje Y. ¿Sí? La función crece, decrece, constante. De Decrece. izquierda a derecha, Crece y Decrece. 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 ¿Dónde decrece? Desde En todo su dominio. Todo su dominio. Decrece siempre, ¿no? En todo su dominio. Muy bien. ¿Positiva? De 0 más Eh, infinito. Bien, de 0 en adelante. ¿Negativa? de De menos menos infinito a 0. De menos infinito a 0. Ay, Yo te entiendo igual, ¿eh? ¿Máximos y mínimos? No tiene. tiene. Bien, ¿eh? ¿Y es par o impar? Impar. Valores opuestos de la X tienen imágenes impar. Impar. Si fuera par, tendría que copiarse la rama de este lado del eje Y. Se copia a través del origen de coordenadas. ¿Sí? Sí, sí. Profe, Sí. ¿hay una función que tenga dos funciones básicas? No, las funciones son únicas. Lo que vos podés hacer es una función definida por tramos, por partes, en donde pongas un pedacito de cada básica. Ujú. ¿Sí? Lo que sí vamos Sí. a ver, ahora vamos a salir, así no queda cortado el video, y vamos a volver a entrar y vamos a ver qué le pasa a estas funciones básicas cuando yo les aplico una transformación rígida. Es decir, la transformación que yo le voy a aplicar a todas estas funciones, lo vamos a ver con un par, porque pasa lo mismo con todas en realidad, ¿no? Las transformaciones que yo les voy a aplicar a estas funciones van a ser traslaciones horizontales, traslaciones verticales, simetrías respecto del eje Y o respecto del eje X, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer ahora